que sea de mucho provecho para todos y de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Mabel. Buenos días a todos y todas. Desde la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral FUSAI, a través del Observatorio MIPE, les da la más cordial bienvenida al webinar sobre el índice de confianza MIPE y expectativas de las emprendedoras jóvenes, en el marco de la quinta investigación realizada en relación a la expectativa de la micro y pequeña empresa en El Salvador. FUSAI es consciente que al igual que la mediana y la gran empresa, los segmentos MIPES tienen sus propios desafíos, su propio ritmo, apuestas estratégicas y lógicas muy particulares dentro de este comportamiento competitivo. Su complejidad evidentemente es heterogénea y sus características bastante diferenciadas. Muy bien, conscientes de este desafío, vamos a presentar entonces en relación a la temática de las MIPES en El Salvador y a propósito de un entorno pandémico, a la lógica también de particularidades específicas en torno a este estudio, el índice de confianza MIPE y la actualización del perfil de las mujeres emprendedoras, tengo la oportunidad de presentar al licenciado Francisco Antonio Goche Cerazo, dentro del sector financiero en El Salvador. Se ha destacado como gerente de inteligencia de negocios, gerente de desarrollo, jefe de control y gestión, jefe de negocios en la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A., aunado a una importante trayectoria dentro del sector financiero. Para ello, el licenciado Francisco Antonio Goches nos comentará elementos importantes de cara a estas dos investigaciones antes señaladas y tiene usted la palabra entonces, licenciado Goches. Adelante, bienvenido. Bueno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Como es habitual, cada trimestre pues realizamos este ejercicio, como bien lo explicaba el doctor Flores. Ya este es nuestro quinto ejercicio que iniciamos en junio del año pasado con el primero en pleno confinamiento y pasado a un año pues podemos ver cómo es que ha evolucionado la dinámica de nuestros micro y pequeños empresarios en el país. Recordarles pues nuestra muestra es de 600 microempresarios encuestados a nivel nacional, con una proporcionalidad entre los diferentes segmentos y sectores de la economía de los micro y pequeños empresarios. Estamos en una perspectiva de situación actual. Como podemos ver aquí, el comportamiento, teníamos una situación desfavorable en aquel momento de la marcha de los negocios de la microempresa en junio del año pasado, segundo trimestre 2020. Y el tercer trimestre, septiembre del año pasado, también nos encontrábamos en una posición desfavorable para llegar a este año, comenzar ya el primer trimestre con una evolución donde ya la opinión de los empresarios que indican que su situación ha sido mejor es mayor que aquellos que han manifestado que han estado en una situación un poco complicada, de tal manera que podemos decir que a la fecha tenemos en junio 2021 un 25% de empresarios encuestados que manifiestan que su segundo trimestre ha sido favorable respecto al primero y un 17% que manifestó que todavía tuvo un trimestre 2 desfavorable con relación al primero de este año. Eso nos genera un indicador de situación, que es el primer elemento del índice de confianza, de 8 puntos. Luego tenemos también la siguiente parte, el siguiente elemento del índice de confianza, la expectativa, donde podemos ver que siempre nuestros empresarios se levantan con el pie derecho cada mañana y se dirigen a sus actividades empresariales con optimismo, lo cual también aquí lo vemos en la línea celeste, donde la pregunta es, ¿cómo espera usted que sea el próximo trimestre en comparación a este segundo que acaba de terminar el comportamiento de su negocio? Y vemos que allá por junio el 33% decía, voy a tener un trimestre 3 2020 favorable,
y ahora ya andamos con indicadores del 51.8 de los empresarios encuestados que dicen este trimestre va a ser mejor que el que acaba de terminar, contra un promedio del 6-7% de los empresarios que manifiestan de que no ven una expectativa a futuro favorable en el clima de sus negocios. Es así como podemos determinar que el segundo indicador, la expectativa de los microempresarios de cara a sus negocios, se ha estabilizado ya en un indicador de entre el 50 y el 45% de cómo están visualizando a futuro va a ir la tendencia de mejora de sus negocios. Entonces, podemos decir, hemos terminado un segundo trimestre de la economía muy similar al primero, con una situación, digamos, ya de nivel de optimismo, pero no es un optimismo pleno, sino que todavía hay cautela en la dinámica de inversión de los empresarios y en el tema de la expectativa de comercialización, inversiones y temas de movimiento de sus negocios, pues es muy grande, más sin embargo vemos que ha tendido a bajar a medida que se ha ido, digamos, asentando la economía. Ya ellos ya van viendo que ya van llegando a un nivel que es el estable del comportamiento en el tiempo de sus negocios. De allí tenemos por aquí el índice con el tema de la confianza empresarial, que es la combinación de la situación y la expectativa, ya este es el tercer elemento. Y aquí pues recordemos que tenemos una métrica de menos 100 a 100, eso es el rango en el que se mueven los puntajes, donde si estamos abajo del menos 20 decimos que los empresarios manifiestan que están en una coyuntura pesimista de la marcha de sus negocios. Entre menos 20 y 100 andamos en una posición neutral, que no es ni bueno ni malo el clima de negocios, y arriba de 20 puntos pues ya esto nos indica que ya hay un nivel de optimismo. Vemos que el segundo trimestre del año pasado era una situación pesimista de su comportamiento de negocios, pues todos estábamos encerrados. El tercer trimestre, ya cerrando septiembre de 2020, ya esto pasó a una posición neutral. Hemos venido mejorando a partir del cuarto trimestre, el cierre del año pasado, ya llegamos a una posición optimismo conservador. Comenzamos, digamos, en los primeros indicadores de optimismo. Esto sube a un 26.5 en el primer trimestre y en este segundo trimestre prácticamente mantiene la dinámica de la microempresa en el tema de la confianza en el clima de negocios en 26 puntos. Entonces podemos ver que hay todavía indicios de que esto tiende a la mejora. Ya esos tres indicadores ya combinados, venimos a generar lo que es el índice de confianza. Tenemos una base 100, que es el primer ejercicio que realizamos. Y así podemos ver cómo a partir del cuarto trimestre del año pasado prácticamente hay un nivel de estabilidad en el comportamiento de la dinámica de los negocios de la micro y pequeña. Son similares las tendencias entre un trimestre y otro, comportándose entre 138 y un 39.9. Esto en síntesis nos dice que la confianza de los empresarios se establece en una recuperación del 40% a partir del cierre del año pasado, respecto a lo que fue el segundo trimestre del 2020. Para el próximo ejercicio, el tercer trimestre 2021, probablemente ya tengamos que cambiar la base a encontrar un comportamiento similar a estos últimos tres trimestres. Ya tenemos un año prácticamente, digamos, con el mismo comportamiento. Eso nos indica de que este es el momento estable de cómo se comportan en una situación normal la dinámica de los negocios. Y en función de eso, pues, al cambiar la base a uno de estos trimestres, viendo hacia atrás, vamos a ver que el trimestre 2 va a caer abajo de 100 y la base que tomemos, pues, esa va a ser 100. Si decidimos, por ejemplo, que el trimestre 2, 2021, es la base de 100, entonces vamos a partir con este y luego allí sí se va a ver, de acuerdo a otros indicadores que ustedes han podido percibir con otros estudios o en otros análisis de otras entidades, que el trimestre 2, pues, es menor a 100 realmente. De allí aquí tenemos los otros elementos que integran este indicador. Podemos ver que el tema de los precios siempre sigue un indicador abajo de 100. Esto nos indica que los precios están aumentando, siguen subiendo. En este segundo trimestre de 2021 la subida fue mayor que los otros trimestres incluso.
Y esto, pues, como hemos hablado en anterioridad, frena la dinámica de inversión de los microempresarios porque les limita la cantidad de productos que pueden comprar, y al tener menos inventario disponible para la venta, pues, lógicamente también la dinámica del volumen de ventas que realizan tiende a ser menos. Ese es uno de los indicadores, es el elemento que más está impactando en el clima de confianza y la dinámica de la marcha de los negocios. El empleo todavía no vemos que tenga un crecimiento acelerado, digamos que prácticamente disminuyó incluso en este segundo trimestre 2021. El indicador de inversión sí tuvo una mejora, es decir, los empresarios están buscando hacer más con menos recursos, y el indicador de ventas que también tuvo una pequeña mejora comparado con el trimestre anterior. De ahí, en temas de segmentos, aquí podemos ver que sigue siendo el segmento de microempresa de acumulación simple el que muestra el mejor comportamiento de recuperación, con un 40.6% de recuperación de cara al cierre de junio del año pasado, seguido por lo que es el segmento de subsistencia, la base de la pirámide, donde se encuentra la mayoría de los microempresarios, más de 500,000 microempresarios ahí. Estamos hablando de cerca de 1.3, si no es que 2 millones de personas que dependen de estos negocios. El alimento le llega, digamos, de esta actividad comercial directamente. Son los dos segmentos de la base de la pirámide, digamos, que han mostrado el mayor dinamismo. Recordemos que son negocios pequeños, como al hacer una analogía entre un barco de gran escala con una pequeña lancha, pues tiene mayor capacidad de maniobra en aguas turbulentas una pequeña lancha que lo que es un barco, ¿no? Un barco tiene mayor dificultad de movilidad, y esto lo vemos aquí en los negocios, pues la microempresa de acumulación ampliada, ya hay inversiones arriba de los 15, 20 mil dólares en esos negocios. Ya les cuesta un poco más decir, yo me he dedicado a vender fruta, por ejemplo, y de la noche a la mañana voy a cambiar y me voy a dedicar a cereales. Hay una inversión bastante fuerte y no es fácil replantear un tipo de actividad. Sin embargo, hay una recuperación importante de arriba del 34% de su dinámica. La pequeña empresa es significativa, la mejora que ha tenido, un 38.8%, ya muy, muy de cerca, casi siguiendo a lo que es la acumulación. Por el lado de los sectores, sigue siendo el sector producción el que muestra el mayor dinamismo, llegando al 170.2%. Eso le da una recuperación del 70% después de estar en junio en los peores momentos, seguido del sector transporte, que en este último trimestre tuvo una mejora considerable. Ya la economía ya tiene una apertura plena en sus actividades. Recordemos que este sector es, al igual que servicios, son unos sectores de logística, y pues los negocios se abren, los negocios demandan trasladar mercadería, y eso es, digamos, lo que le genera una mayor aceleración a la dinámica de transporte. Luego el sector agropecuario mantiene el mismo ritmo del trimestre primero, y tenemos al sector servicios, que ya hoy con la plenitud de los negocios sí ya tiende a disminuir un poco, generarse una estabilización con un 40% de recuperación. Y el sector comercio, que es el que se ha quedado más atrás, digamos, pero le da una recuperación del 31% comparado con lo que fue el ejercicio del año pasado. Prácticamente comercio podemos decir que ya encontró su ritmo normal de comportamiento de las ventas, las inversiones y la generación de empleo. Estamos hablando del comercio interno. En cuanto a los elementos que generan, digamos, un estancamiento y frenan la marcha de estas micro y pequeñas empresas, seguimos encontrando aquí a las dificultades financieras, con un 40% de los empresarios que manifiestan que ese es uno de los elementos que les afecta y les limita su capacidad de desarrollo y crecimiento. El 43% de los encuestados dijeron que hay un aumento en la competencia, que también eso les limita su generación de mayores ventas. Esto pues lo hemos visto en anterioridad, de que se da debido a que a medida que fueron abriéndose los negocios, al principio podíamos decir, cierre con toda la economía cerrada, solo un 12% de los empresarios nos dijeron, mire, yo tengo problemas de competitividad, un 12% dijeron nada más que les afectaba eso.
Luego, a medida en septiembre del año pasado se abre un poco la economía, ya un 35% de los empresarios ya dicen, mire, me está afectando la parte de la alta competencia, hay un aumento, se mantiene ese indicador para el cierre del año pasado y ya este año, pues ya, lógicamente todos los negocios se encuentran en actividad y ya hay un 40% de los empresarios que manifiestan, nos vemos un poco entre nosotros mismos afectados por la competencia que nos hacemos. Ahí tenemos una disminución de la demanda, que este indicador se ha quedado estancado en un 30% de los empresarios que resienten de que la demanda es menor con relación al trimestre anterior. La escasez de mercadería, pues afortunadamente ya hay mayor disponibilidad para poder acceder y comprar, las importaciones han aumentado, la producción a nivel nacional también ya se está generando mayor, entonces ya solo un 19% de empresarios dicen, a mí se me dificulta encontrar mis inventarios de mercadería para ponerlo en mi negocio. De ahí un elemento que sí ha tomado un repunte bastante significativo y hay que irle poniendo atención es el tema del impacto de la delincuencia en los negocios de los empresarios. Cuando estábamos en pleno confinamiento y ya en septiembre del año pasado andábamos en indicadores que solo el 3 y 8% de ellos manifestaban tener impacto, pero ahora ya es un 26%. De cada 100 empresarios, 26 nos dijeron yo estoy viéndome afectado en mi negocio por el tema de la delincuencia. Y las disposiciones regulatorias, la aplicación de normativas y ordenanzas municipales como de gobierno para operar, todavía hay un 10% de los empresarios que manifiestan que tienen dificultades. Y las situaciones familiares o personales que requieren su atención, hay un 12% de los empresarios, ya afortunadamente este indicador llegó a 15% de empresarios afectados en el primer trimestre y ya hoy tiende a bajar nuevamente, únicamente a 12 de cada 100 empresarios que han tenido que descuidar de alguna manera sus negocios por atender asuntos familiares o por algunas implicaciones personales. Allí estamos hablando de temas de salud o cualquier otro aspecto que les obliga pues a abandonar sus negocios para darle prioridad a la situación que afrontan. Entonces, en síntesis, con estos indicadores podemos ver que la MIPE se estabiliza a partir del cierre del año 2020 posterior al confinamiento con una recuperación del 40% respecto a junio de 2020. Todos los segmentos de mercado muestran tendencia de mejora, manteniéndose siempre a la cabeza en lo que es acumulación simple. Acumulación ampliada es el segmento que más rápido mejora su confianza en el clima de negocio, siguiendo a acumulación simple. Eso fue abriendo la economía, digamos, este segmento es el que más rápido se levantó. De ahí en el sector producción es en sectores económicos, producción es el que siempre ha venido a la cabeza liderando los sectores en la dinámica y ya en este segundo trimestre pues es muy positivo el poder ver cómo mejora considerablemente casi en línea vertical lo que es el sector transporte con una mejora de un trimestre para otro del 10%. Ya esto ya nos está dando indicios pues de que los otros segmentos van a ir agarrando ritmo también porque hay mayor producción y hay un aspecto logístico como que es el transporte que van de la mano, que mueven a los demás sectores o los demás sectores, digamos, hacen que esto se mueva. De ahí tenemos el 25% de los empresarios encuestados, como lo veían, manifiestan estar siendo afectados por la delincuencia, ya sea directa o indirecta. Terminado lo que es el indicador de confianza, traemos aquí un pequeño resumen también de este estudio que hemos hecho para poder ir actualizando de alguna manera el perfil de micros y pequeños empresarios. En este caso nos enfocamos en mujeres jóvenes emprendedoras que están entre los 18 y 30 años de edad y hemos visto aquí algunos elementos muy interesantes que vamos a compartir. Encontramos que el 90% de ellas únicamente realizan su actividad empresarial, únicamente están en su día a día en su negocio, pero hay un 10% que además de atender su negocio también todavía tienen el tema de seguir estudiando, están cursando alguna carrera o sacando, digamos, algún grado. En el tema de los niveles académicos encontramos que el 48% han estudiado hasta bachillerato, el 28% noveno grado, un 11% hasta sexto grado, 7% de las encuestadas manifestaron que están activos como
estudiantes universitarios o han llegado hasta ese nivel de estudio. 3% ha obtenido un diplomado técnico y hay un 3% de ellas que ya tienen un título universitario. Entonces, en síntesis, podemos ver alrededor del 80% de las empresarias tienen como mínimo estudios, tienen como máximo, digamos, estudios hasta nivel de bachillerato o se han quedado a nivel de plan básico. Y la otra parte que fuimos a preguntarles es cuáles son las motivaciones por las cuales ellas decidieron emprender un negocio, cómo es que nacen como empresarias, y encontramos aquí que el 29% lo ha hecho por herencia familiar, el 28% no encontró un primer empleo, 24% vio oportunidad de tener más ingresos, el 16% pues quiso ser independiente, quisieron ser siempre sus propios jefes, y un 3% le despidieron del trabajo que tenía y se vio obligada a incursionar a esta actividad. Después del 10% de las empresarias que vemos aquí que nos dijeron que estudian y trabajan, al hacer el cruce con esta pregunta encontramos que de ese 10%, el 45% se inició en el negocio por herencia familiar y el 27% de ese 10% que estudia, el 27% se ha iniciado en el negocio porque le despidieron en el trabajo formal. Y los problemas que enfrenta la juventud, este es un problema general. Aquí quisimos conocer un poco cuál era la percepción que ellas tenían en cuanto a lo que consideran que enfrenta la juventud como problemática en general en El Salvador. Y un 45% manifiesta que su percepción es que hay falta de oportunidad para acceder a un empleo formal, el 24% falta de apoyo para emprender un negocio, hay un 15% que manifestó que la juventud está siendo afectada por la inseguridad y la delincuencia, es el principal problema que ellas consideran que se debe de abordar, 7% la violencia hacia la juventud, un 4% considera que la juventud tiene un problema que se le debe de apoyar, que es el gasto de tiempo y dinero en consumir información improductiva. Un indicador similar del 4% manifiesta que son falta de posibilidades para seguir estudiando, que hay que buscar la manera de cómo enfrentar esa problemática de los jóvenes. Y el tema de la sexualidad irresponsable fue un indicador por debajo del 1%, del 0.5 incluso por ciento, que manifestaron que no es más significativo. Entonces, en síntesis, los dos grandes problemas, digamos, que superan el 60% de lo que ellas consideran que afecta a la juventud, es la falta de oportunidades para poder generarse algún ingreso. Y aquí lo vemos, ya sea para acceder a un empleo o tema de que no encuentran apoyo los jóvenes para poder iniciarse con algún negocio. De ahí la pregunta sobre las expectativas y el futuro que ellas tienen con su negocio. El 80% de las encuestadas nacieron en el negocio, incursionaron en el negocio y vinieron pues para quedarse. Aquí podemos ver que el 57% a futuro está pensando expandir su negocio actual, 23% continuar con su negocio tal cual está, 15% manifestó que al encontrar un empleo formal deja su negocio, 4% dejará su negocio porque va a emigrar a otro país y un 1% deja su negocio para iniciar uno nuevo. O sea, no le está yendo bien con el que tiene, ha visto otra oportunidad y se va a cambiar de actividad. Este gráfico nos dice hay una alta estabilidad en el manejo de las microempresarias como tal y pues vinieron para quedarse. De allí también quisimos incursionar un poco en este tema que está de moda, que es los medios electrónicos, y aquí se les preguntó sobre las preferencias. Podemos ver aquí que al usar medios electrónicos implica pagar impuestos, 53% dijo que sí, medio electrónico lo relaciona con pago de impuestos. El costo de usar medios electrónicos es muy alto, un 52% también manifiesta que hay un precio por usar ese medio y es demasiado alto. Estas son barreras, digamos, que tienen los medios electrónicos para que puedan ser utilizados por las empresarias y estamos hablando de personas que también de alguna manera, algunas de ellas ya nacieron con la tecnología en la mano, son personas de 18 a 30 años de edad. ¿Les costaría aprender a usar medio electrónico? Un 53% manifestó que no y un 47% sí todavía necesita que se le acompañe en ese sentido.
le gustaría tomar cursos virtuales de educación financiera. Hay un 67% de ellas que sí tienen disposición a que se les ponga acceso electrónico a este tipo de educación por estos medios. Pocos lugares donde aceptan pagos electrónicos, un 69% manifestó que esta es una de las barreras para poder hacer uso de los medios. Prefiere dinero en efectivo a medios electrónicos. El 88% de las empresarias de 18 a 30 años de edad manifestaron que prefieren tener el dinero constante y sonante en sus manos que tenerlo en algún medio electrónico donde no lo pueden ver ni lo pueden sentir, digamos. Entonces aquí hay un tema todavía que hay que explorar un poco más, ¿no? Prefiere trámites por medios electrónicos que en agencias de bancos. Un 56% de las empresarias prefiere hacer el trámite que ir a la agencia e invertir X cantidad de tiempo haciendo fila en el banco y esperando que le atiendan para poder realizar esos trámites. Entonces, si comparamos estas dos preguntas, podemos ver las empresarias no están tan dispuestas a utilizar medios electrónicos para sus negocios, para manejar su efectivo. Sin embargo, hay más del 50% de ellas que no están dispuestas a ir a hacer actividades presenciales de tramitología bancaria, sino que preferirían tener en la palma de su mano la manera de cómo poder hacer ese trámite a través de un medio electrónico. Es decir, tener un aplicativo o qué sé yo, algún acceso a algún dispositivo electrónico donde por medio de él le digan a la institución financiera de su preferencia, necesito un crédito de estas condiciones o necesito abrir una cuenta de ahorro con estas características. Cualquier trámite bancario, más del 50% de ellas lo prefieren hacer electrónicamente. Más sin embargo, sus transacciones monetarias sí las prefieren hacer en efectivo. Sus clientes podrían pagarle con medios electrónicos. Un 32% considera que únicamente le podrían pagar con medios electrónicos sus clientes. 68% dicen que no. Y teme a fraudes en medios electrónicos. Hay un 61% que también relaciona los medios electrónicos con temas de fraudes. Entonces, en síntesis, podemos ver aquí que el tema de la imposición tributaria, el tema del costo de usar medios electrónicos, el tema de los fraudes son elementos que de alguna manera podríamos decir son barreras que hay que ir buscando cómo derribar para poder generar una adopción tecnológica en lo que son las microempresarias jóvenes de 18 a 30 años. Esto sería lo que les compartimos en esta ocasión y les invitamos pues a nuestra página web donde podrán encontrar mayor detalle de todos estos informes y los que se han realizado en el pasado y pues quedamos a su disposición y muchas gracias. Agradecemos al licenciado Boches por su importante intervención respecto a estos hallazgos en virtud de los dos documentos que ha señalado. Y he de mencionar que contamos con un panel de especialistas de lujo. Es un grupo muy importante de profesionales que estará discutiendo en este día y tengo el honor entonces de presentar al doctor Manuel Sánchez Masferrer. Él es economista con experiencia en investigación académica, consultoría en política pública y docencia. Sus áreas de experiencia son desarrollo, políticas sociales, pobreza, métodos cuantitativos, incluyendo evaluación de impacto y monitoreo. Actualmente es el director del Centro para el Progreso Social de la Fundación Poma y ESEN, en donde posiciona la importancia de medir el desarrollo de los países desde una perspectiva holística. Tiene una serie de competencias bastante amplias, la capacidad de gestión, experiencia en política pública, ha sido también consultor y asesor de organismos multilaterales y del gobierno de El Salvador, con importante producción intelectual en análisis de temas económicos y evaluación de impacto. Contamos también con la presencia del doctor William Pleites. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, máster en Crecimiento Económico y Desarrollo de la Universidad de Marsella, licenciado en Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Actualmente es director ejecutivo de la entidad del Milenio, sucesora de Fomilenio II,
y ha sido coordinador general de los informes sobre desarrollo humano del Salvador en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador. Entre otras cosas, y mucha incursión intelectual y producción, pues ha sido también director de la política comercial en el Ministerio de Economía, miembro también del Consejo Directivo en la Superintendencia del Sistema Financiero, Dirección de Investigaciones, del Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas, CENITEC, coordinador del Grupo de Asesoría Económica y Social, y fungió además como presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, reconocido como economista del año e investigador destacado por dicha organización. Actualmente, tiene una labor muy importante al frente de este tipo de organismos e instituciones y de manera adicional ha sido profesor de muchas universidades dentro de El Salvador, entre las que se destaca la UCA, ESEN, Universidad Tecnológica, Universidad de El Salvador. Y finalmente, el privilegio de presentar al licenciado José Dimas Quintanilla. Él es un licenciado en Economía con maestría en Administración de Empresas y una maestría también de INCAE en el campus de Sola de Nicaragua. Es presidente de la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral desde junio 2020 hasta la fecha, gerente general de Conectados SADCB, director de la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral y del Fideicomiso Especial para atender a los afectados del grupo INCEPRO. Ha tenido una incursión muy importante en el sector financiero salvadoreño y este día entonces abrimos la discusión. La discusión se desarrollará respecto a 3 momentos. En el primer momento se genera una pregunta común y para todos. Cada panelista presentará su perspectiva, sus ideas generales y estaré garante del tiempo para ir dando la palabra. En un segundo momento haremos preguntas dirigidas a cada panelista explicando justamente esta dinámica en virtud de la pericia de la trayectoria de cada participante mediante determinados minutos para poder disertar sobre la misma. Y finalmente, dado que esta plataforma también está para trasladar esta voz importante desde las pymes, el desarrollo de preguntas y generación también de opiniones desde el público. Vamos a enfatizar entonces en estos elementos. Abrimos entonces el conversatorio. Bien, a partir de los estudios que ha señalado el licenciado Goches, este índice de confianza, parecería que a pesar de la pandemia y ante ciertos impactos sin precedentes, evidentemente, existen luces de esperanza o existen claroscuros en tiempos pandémicos. Esta respuesta viene desde la PYME, en un claro contrasentido: relativa confianza, motivación respecto al momento actual en lo que respecta a las iniciativas locales, emprendimientos y microempresas. ¿Ante qué escenario estamos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué consideraciones hace al respecto en ese entorno que la pandemia ha generado? Trasladaré entonces en ese orden 3 minutos para esta pregunta a cada panelista. Vamos a comenzar con el doctor Manuel Sánchez Maferrer. Adelante. Muchas gracias, Ricardo, y mucho gusto estar con ustedes. Es un honor. En este momento, El Salvador está enfrentando lo que los economistas llamaríamos una situación de recuperación, de rebote de las consecuencias de la pandemia, de la cuarentena que se vivió el año pasado, y de las caídas en la demanda, en las ventas, que afectaron particularmente a los pequeños negocios en El Salvador. Nosotros condujimos algunas investigaciones relacionadas con el impacto en los pequeños negocios, en particular los negocios informales, y estos sufrieron una caída muy importante en sus ventas, que además les ha dejado con una disminuida capacidad de recuperación de su capital de trabajo. Sin embargo, a medida que la economía se reabrió,
a medida que la capacidad de compra de las personas se recuperó, las empresas han comenzado a percibir esta recuperación, que se muestra también en los índices macroeconómicos. De hecho, recientemente la CEPAL decía que El Salvador iba a crecer 7.5% este año, que es una recuperación importante, aunque no significa que volvemos al punto de partida, sino que todavía estamos un poco atrás. El gobierno es todavía más optimista y el Banco Central anuncia un 9%. Entonces sí hay una clara recuperación de la demanda, digamos, y del consumo, que no es una vuelta al punto de partida, pero que sí presenta oportunidades. Sin embargo, también es de reconocer que los pequeños negocios, en particular los que dependen del comercio, de los servicios, sufrieron un golpe importante durante la pandemia y estas consecuencias van a arrastrarse a largo plazo. Lo que sí ocurre es que en este momento la disrupción, el cierre de negocios que se produjo durante la pandemia permite que otras personas, permite que otros emprendedores puedan de alguna manera reemplazar y de alguna manera generar una dinámica de creación de nuevos negocios. Que hay una ventana de oportunidad, pero donde también los recursos de las personas son limitados al respecto. Y finalmente, pues hay un montón de problemas estructurales de la economía salvadoreña que todavía no se han abordado. Muchas gracias. Damos la palabra al doctor William Pleitez. Doctor Pleitez, ¿ante qué escenario nos encontramos? Tiene usted la palabra. Su micrófono, por favor. Gracias, Ricardo. Como bien dice Manuel, estamos en un periodo de rebote. La pandemia no ha terminado todavía no se visualiza cuándo vamos a salir de este escenario, pero pareciera ser que estamos llegando a una suerte de normalización en medio de la pandemia. O sea, creo que los índices mostrados por Francisco nos indican pues, que prácticamente tenemos 3 trimestres ya con un comportamiento bastante similar, ¿verdad? Y por supuesto hay que tener en cuenta que la pandemia impactó de manera diferenciada al sector de las MIPES, ¿verdad? Y eso de alguna manera pues se aprecia claramente, sobre todo pues cuando uno examina el impacto por sectores. O sea, no es lo mismo un grupo de empresas, por ejemplo, que se desempeñan en el comercio de alimentos, en donde, por ejemplo, las entregas gratuitas probablemente más bien les pudieron haber generado un impacto adicional negativo al que ya pudo haber tenido la pandemia, que otras en donde probablemente la interrupción de las cadenas de suministro hasta pudieron haberle generado algún tipo de oportunidades a algunas empresas. Así es de que en ese sentido, pues yo creo que lo novedoso de este informe es que está mostrando pues que hemos llegado a una etapa, como digo yo, de normalidad dentro de la normalidad que supone la pandemia. Claro, este sector se caracteriza por reaccionar de manera mucho más rápido que el resto de la economía y por eso es de que esa relativa normalización también se alcanza con una mayor rapidez. O sea, estamos, me parece a mí, en una situación en la que muy bien señalaba Francisco, probablemente ha llegado el momento de evaluar la conveniencia de mover, llamémosle así, el periodo de base, porque como que estamos llegando a esa nueva normalidad y sería quizá conveniente empezar a reflexionar sobre todo de cara a que podamos tener una mejor percepción hacia adelante, sobre todo de los diferentes elementos que estamos evaluando, para poder, en este caso, pues no estar siendo influenciados en la lectura y sobre todo en la apreciación gráfica del impacto inicial de la pandemia. Muchas gracias, doctor William Pleitez. Pasamos con el licenciado José Dimas Quintanilla. ¿Qué consideraciones hace respecto a los hallazgos del informe y consideraciones también en torno a lo que la pandemia ha generado? Adelante, licenciado. Muchas gracias. Efectivamente, estamos, como bien lo decían los colegas panelistas, en una situación de estabilidad. Y yo creo que pensando en los factores macroeconómicos que están incidiendo en esta estabilidad en el sector de las MIPES, pues el factor remesas es el que más peso tiene.
¿verdad? Todos estamos informados de que las dos variables que tienen una incidencia fuerte en la recuperación que estamos viendo en el país son el comercio exterior, las exportaciones, ¿verdad? Pero también el tema de influjo de remesas que ha sido fuerte. Este influjo de remesas realmente es recibido por personas que operan o que compran o cuya demanda se materializa en los segmentos pymes principalmente, ¿verdad? Uno puede ver la gente que recibe remesas está un poco en tema de consumo, muchos restaurantes uno lo puede ver, pero también sus compras o el resto de sus compras las hace en el sector de las MIPES. Hay que destacar también otro tema, y lo que decía el doctor Pleites, vimos una recuperación rápida de esto porque este segmento es un segmento luchador, ¿verdad? El espíritu de lucha de este segmento es alto, es un segmento que vive constantemente en crisis, ¿verdad? Porque es el segmento más afectado por la delincuencia, por ejemplo. Entonces, cuando las situaciones macroeconómicas traen algún alivio a su desempeño, ellos sienten que han entrado a la normalidad y comienzan a mostrar estos indicadores de estabilidad que el estudio nos está reflejando. Así que sí estamos ya en esa fase, realmente nosotros lo vimos hasta el cierre, en el cierre del año pasado ya habíamos llegado a este nivel. Debo mencionar un dato que también ya, y esto hablando un poco del interior ya de SAC Integral, que trabajamos directamente con este nicho, en las evaluaciones que hemos hecho ya a partir del segundo trimestre de este año, cuando uno pide al cliente, sea en la renovación de un crédito o un nuevo crédito al cliente ya conocido, cómo están sus ventas, ya encontramos un nivel de venta igual a la época de prepandemia, ¿verdad? Ya veo un desempeño comercial similar a la época prepandemia. Así que hay una serie de factores que dicen, señores, hemos alcanzado la estabilidad, ¿verdad? Y hoy estamos entrando al cierre del año, seguramente pues el próximo estudio saldrá con resultados todavía mejores en cuanto a esos indicadores. Muy bien, muy interesante serie de opiniones. Vamos a pasar al segundo momento de este webinar. Es en donde se trasladarán preguntas dirigidas a cada panelista de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo también a su experiencia, y cada participante panelista, por lo tanto, tendrá unos minutos en consideración para poder disertar sobre el tema. Iré dando seguimiento entonces al uso de la palabra. Vamos a comenzar con el doctor Masferrer. Doctor, distintos estudios GEM enfatizan en el emprendimiento, señalan también el emprendimiento por subsistencia. 1 de cada 3 salvadoreños parecería tener esta incursión al tema emprendedor. Se considera a la luz de lo que hemos analizado también una primera brecha entre el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, pero también hay factores culturales, las labores del cuidado, la economía del cuidado, la escolaridad y probablemente algunos elementos estructurales. Muchas veces esto deriva de la falta de oportunidades, como bien lo señalaba el licenciado Goches. El acceso a la formalidad es un desafío latente, por lo tanto, como ventana a otras fuentes de financiamiento. Doctor Masferrer, ¿qué desafíos enfrenta la emprendedora o microempresaria frente al paradigma de la formalización? Adelante. Gracias. Yo creo que en todas nuestras economías latinoamericanas y en general de los países en vías de desarrollo, la falta de formalidad es un problema de base que nos impide avanzar a una sociedad más próspera, con mayor carga tributaria, con mejores políticas sociales. Ahora, esto no es un problema que se pueda resolver fácilmente porque depende de muchas condiciones estructurales, en particular de temas de baja productividad, de falta de acceso al mercado laboral formal y como ya ha mencionado usted, en términos de factores como el bajo nivel educativo de la población, la baja inversión que se hace en el país. Pero con respecto a la formalización, tradicionalmente los economistas vemos esto como un tema de costo y beneficio para las personas. ¿Qué beneficios y qué costos tiene la formalidad y cómo esto puede diferir, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? Como ya mencionaba, nosotros en ESEN conducimos un estudio de emprendimiento en el país bajo una metodología internacional, la del Global Entrepreneurship Monitor. Y esta metodología nos señala que efectivamente hay brechas de género en cuanto al emprendimiento,
Estas brechas de género se refieren tanto a qué porcentaje de emprendedores son hombres y mujeres, aunque cuando uno lo ajusta por la participación laboral, o sea, qué porcentaje de personas trabajan, bueno, es más o menos el mismo porcentaje de hombres que de mujeres que son emprendedoras, dentro de la población que está económicamente activa, aunque hay más población económicamente fuera del mercado laboral en el caso de las mujeres. Y esto responde pues a patrones culturales y a también discriminación de género. Lo que sí sucede es que las mujeres en general, por diversas razones, incluyendo las labores de cuidado, incluyendo algún tipo de discriminación en el mercado laboral, son más propensas a tener negocios de subsistencia, negocios que ofrecen menos oportunidades de crecimiento o que representan una posibilidad de un ingreso bajo y complementario al que pueda ser el principal ingreso del hogar. Eso hace que también sean negocios que tienen menos probabilidad de emprender la formalización, porque de partida no tienen una expectativa de crecer. Son más bien estrategias de supervivencia de corto plazo que, sin embargo, por el estancamiento de la economía, se convierten de largo plazo, ¿no? Las personas que elaboran alimentos en su casa, que venden algunos productos, una pequeña tienda. Ese es el emprendimiento típico, más las tortillerías, más las pupuserías, que también son como los emprendimientos más comunes que uno ve en El Salvador. Entonces, esa clase de negocios tienen pocas perspectivas y por lo tanto poco interés en la formalidad, a la cual en realidad uno le puede ver más costos que beneficios, ¿no? La formalidad, en primer lugar, es vista por las personas como una forma de entrar en una dinámica donde hay que pagar impuestos o más impuestos que los que se pagan ya cuando uno compra la mercadería que va a vender, donde ya va el IVA incluido. Pero también donde hay que caer en un mundo de regulaciones, de solicitudes de permisos, de llenar formularios de impuestos. Y este costo y esta complicación de la formalidad excluye de esa dimensión a muchos de estos pequeños negocios que son dirigidos por personas con un nivel educativo que no es tan alto y que no tienen experiencia en manejar estas cosas que son complicadas para todos, porque llenar los formularios de impuestos, la contabilidad formal, requiere, de hecho, contratar generalmente un especialista. Entonces, estos costos excluyen. Y por otro lado, los beneficios que se perciben de la formalización son también escasos, ¿no? Se argumenta que al ser formal yo voy a tener acceso al mercado financiero, yo voy a tener acceso a las compras públicas, voy a poder hacer negocios con empresas grandes. En algunos casos, eso no está en la expectativa de estos pequeños negocios, obtener esa clase de contratos con empresas públicas o con empresas grandes. Y en otros casos también existe la percepción de que aún si emprendemos el costo de la formalidad, el acceso al mercado financiero va a ser bastante limitado, ¿no? En particular, digamos, de la banca tradicional, los bancos grandes, ese acceso puede ser todavía muy restringido. Y en el mundo de las finanzas no tradicionales, habría que ver qué tan grande es la brecha entre la formalidad y la informalidad del acceso financiero. Entonces, por un lado tenemos costos elevados de ser formal y por el otro lado tenemos beneficios escasos. Y esto es todavía más acusado por el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, esto no deja de tener consecuencias para el país, porque con empresas informales no existe acceso a la seguridad social, por ejemplo, a acumular ahorro para pensiones o para tener derecho a los beneficios que ofrece el seguro social, incluyendo cosas como el seguro de vida, cuando uno sufre un accidente o incapacidad. La recaudación tributaria es más limitada porque no se pueden gravar todas estas operaciones que ocurren en la economía informal. Y esto también limita el potencial de crecimiento de los negocios, porque si yo decido que la formalidad es muy difícil para mí, estoy también acotando el techo hasta donde mi negocio puede crecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto probablemente requeriría toda una presentación, pero Claro. de manera sencilla podemos decir que hay que simplificar todos los trámites y procesos que los pequeños negocios tienen que seguir. No es concebible que tengan que incurrir en costos de contratar especialistas y de llenar formularios complicados. Tiene que haber un régimen simplificado si queremos aumentar el espacio de la formalidad. Y el otro es no generar una situación de desequilibrio, donde aquellos que cumplen con la formalidad tienen más costos y quedarse fuera de la formalidad es todavía viable, sino que también tiene que haber un enforcement, una fiscalización, aunque esto por supuesto genera temor, ¿no? Pero si hay beneficios tangibles de la formalización, esto podría ser más aceptable. Pero en el corto plazo es difícil que uno perciba un interés en la formalidad en nuestra sociedad y como decía, para el caso de las mujeres esto es más gozado, por un lado por el tipo de negocios de subsistencia
negocios que generalmente se emprenden, y por otro lado, por las necesidades del cuidado de la familia, que también limitan el espacio de esos negocios donde pueden crecer. Muy bien, gracias, doctor. Evidentemente, los aspectos de percepción positiva que hemos visto en el informe se liga a una cifra récord en remesas. Doctor William Pleitez, parecería inclusive también que desde la ruralidad se comienza a surgir un factor no tan abordado o no tan estudiado, al menos décadas atrás, que es el factor de cambio climático y de las poblaciones vulnerables. Ya la CEPAL y la FAO han trasladado algunas referencias en torno al tema del cambio climático también como uno de los tantos motivos de las migraciones centroamericanas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, dado el vínculo territorial, algunas iniciativas de ecodesarrollo y la liquidez que se maneja en territorio salvadoreño producto de las remesas, que tradicionalmente van a consumo, pero que se focalizan en territorios específicos, se podría, doctor Pleitez, hablar de poder canalizar el flujo de remesas hacia la inversión productiva. ¿Qué capacidades o acciones se pueden realizar para fortalecer el ecosistema emprendedor? Adelante, doctor. No, muchísimas gracias. La verdad es que cuando examinamos el comportamiento de la economía salvadoreña desde cualquier perspectiva, nosotros desde 2005, cuando yo estaba en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, decíamos que el gran problema es que hemos estado diagnosticando un país que ya no existe, que realmente las migraciones y las remesas transformaron radicalmente el modo de funcionamiento de la economía salvadoreña, y eso de alguna manera explica también por qué muchas políticas que dentro del consenso de Washington se consideraban como buenas políticas, ¿verdad? Al final de cuentas no terminaron de generar los resultados que esperaban. O sea, las migraciones y las remesas, yo diría que han tenido como dos tipos de divisas, las migraciones han tenido dos tipos de divisas, que una obviamente activan círculos positivos y otros círculos negativos. O sea, ha traído como consecuencia probablemente lo que se puede considerar el flujo de divisas, llamémosle así, más estable en toda la historia económica de El Salvador. Nunca El Salvador había tenido una fuente de divisas relativamente tan estable como la remesa. Solamente, por ejemplo, han registrado una tasa negativa de crecimiento en el año 2009. De ahí en todos los años ha habido un crecimiento en el volumen de remesas recibidas. Pero por supuesto también ha traído otra divisa, que es la violencia, ¿verdad? La fracturación de la familia, y eso también repercute en el mundo de los negocios. El licenciado Quintanilla hacía justamente referencia como a esos dos elementos. Por el lado positivo, el mayor influjo de remesas, pero por el lado negativo, pareciera ser pues que en la medida que se va llegando a una relativa normalidad en la pandemia, ese problema, por ejemplo, la delincuencia, comienza nuevamente a tener un impacto creciente, que hay que ponerle una atención particular. A mí me encantó la incursión que han hecho ahora con esta investigación particular de emprendedoras jóvenes, y me parece que algo similar probablemente hay que hacer con este tema ya del impacto de la delincuencia, porque no basta con decir que la delincuencia está impactando. Creo que es importante saber qué tipo de problemas está teniendo este segmento con la delincuencia, para efecto, en este caso, inclusive, pues, de poder dialogar con las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, a efecto definitivamente, pues, de que este factor no vaya a tener en el plazo muy corto, ¿verdad?, un impacto demasiado severo dentro de esta etapa de reactivación que se está observando. Otro elemento que han tenido como consecuencia también las migraciones y las remesas es que ahora en los pueblos y en las áreas rurales hay más dinero que nunca. Los que venimos del interior del país lo sabemos, y seguramente cuando uno examina la cartera de clientes de Integral y de todas las entidades que atienden a microempresarios, un fenómeno nuevo es que el microemprendedurismo ya no es un negocio exclusivo de los principales centros urbanos. Es prácticamente algo que se ha expandido a nivel territorial.
Entonces, ese es otro elemento que me parece a mí que hay que tener en cuenta para entrarle quizá al último elemento, Ricardo, que ya más específicamente con la pregunta. O sea, la verdad es que siempre o por décadas se ha estado discutiendo de cómo garantizar un uso más productivo de la remesa. Yo en ese sentido siempre he dicho que en realidad un uso más productivo eventualmente eso está más en función de quien envía la remesa, de quien la recibe, sobre todo pues que si el que la recibe está en una situación de pobreza relativa, ¿verdad? O de alta vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, lo que sí podría ser inclusive también importante es ver hasta dónde, por ejemplo, las personas que envían remesas, tomando en cuenta este dinamismo que está registrando este sector, podrían ser precisamente también una fuente de financiamiento importante para capital semilla de nuevas micros y pequeñas empresas, ¿verdad? Creo que ese es o sea, yo creo que más que pedirle un uso productivo, en este caso poder desarrollar políticas que promuevan, ¿verdad? Remesas para poder, en este caso, generar capital semilla que incremente los emprendimientos, podría ser algo, una incursión probablemente mucho más realista y mucho más eficaz. Muchas gracias, doctor William Pleitez. Pasamos con nuestro siguiente panelista, el licenciado Quintanilla. Licenciado, y antes de la pandemia, diversos estudios interanuales, el Doing Business, el tema también de los reportes de competitividad, han señalado que el financiamiento es una asignatura pendiente en este tema del dinamismo productivo. Sin embargo, la realidad nuevamente se nos impone y cotejamos estos datos con temas de inclusión financiera y bancarización. Suponen, desde esta lógica, retos estructurales respecto al abordaje de este importante tema. Se habla hoy en día de pensar en mecanismos financieros innovadores, capacitación, financiamiento, el tema de seguro, o combinaciones incluso, en donde van permeando pues las ideas del ahorro, etcétera. ¿Existen referencias en El Salvador? ¿Estamos hablando de un financiamiento distinto al tradicional? O inclusive este financiamiento, por ejemplo, que decía el doctor Pleitez, como capital semilla para. Más allá de eso, también pues, ¿qué garantías se pueden estructurar si hablamos desde la informalidad? Adelante, licenciado. Muchas gracias. Efectivamente, como usted lo señala, los temas de, quizás voy a comenzar con el concepto más amplio de inclusión financiera, es un tema todavía pendiente. Se han hecho diferentes esfuerzos, ¿verdad? Y en el marco regulatorio, por ejemplo, se ha emitido una ley de inclusión financiera que es positiva, que va en la dirección correcta, pero cuando nosotros hablamos de inclusión financiera, pues es importante tener claridad que hablamos nosotros de, por un lado, el acceso, pero por otro lado también el uso de productos financieros de parte de las personas a quienes pensamos incluir o a quienes pensamos integrar a los sistemas financieros. Estamos hablando de productos adecuados también para este segmento, ¿verdad? Estamos hablando de lo que usted mencionaba, el tema de educación, que en un concepto más amplio es un tema de cultura financiera realmente en nuestro país, para que la población pues de alguna manera pueda incorporarse y pueda perder el temor y los prejuicios que pueda haber, especialmente con el uso de tecnologías modernas en estos temas de inclusión. Estamos hablando de los temas de seguridad. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, cómo un alto porcentaje de las emprendedoras jóvenes, que estamos hablando de las nuevas generaciones, y como decía el licenciado Goches, que son generaciones que ya nacieron con la tecnología, un alto porcentaje que todavía no tiene o no se siente capaz de manejar tecnología, pero además de eso, un alto porcentaje sigue teniendo dudas y temores acerca de operar financieramente por los fraudes y todos estos problemas que se dan, ¿verdad?, con la tecnología. Entonces, inclusión implica, sí, el marco regulatorio, se implica los accesos, ¿verdad? Se implica los productos, pero implica esencialmente cerrar la brecha digital que hay. Esa brecha digital no solo es el tema de acceso a Internet, que en este país está cubierto fundamentalmente, creo yo, no solo es el tema de
los aparatos que se puede usar para eso, telefónicos o computadoras, sino también de mentalidad de nuestra población, de ayudarla a comprender los beneficios que trae todo este tema para poder participar de estos temas de desarrollo financiero, de inclusión financiera. Hay iniciativas en el país. Bueno, aquí permítame decirle, nosotros como institución, nuestro crédito es fundamentalmente, por ejemplo, productivo. 95% de nuestras colocaciones son productivos, y de nuestras colocaciones anuales, 60% son personas que están siendo bancarizadas por primera vez, para que no han tenido acceso en ningún momento al sistema financiero formal. Además de eso, nosotros, digamos, trabajamos con productos pasivos, ¿verdad? Ahorros, ¿verdad? Depósitos a plazo. Trabajamos con seguros, ¿verdad? No solo cubriendo el crédito que damos al cliente, sino también damos seguros médicos que están utilizando ya nuestros clientes, microseguros. Hablamos, por supuesto, de cantidades pequeñas. Entonces, lo que uno puede ver, doctor, es que si hay el interés de parte de la gente de poder acceder a estos productos, el gran desafío es cómo se mejora la cobertura, cómo se hace más barato el acceso para ellos, ¿verdad? Y cómo efectivamente las instituciones que operamos en el sector podemos ser mucho más creativos, digamos, en la generación de estos productos y estos servicios para los clientes actuales. Ahí, por supuesto, también hay que trabajar mucho, como decía antes, el tema del costo de acceso, porque este sí es un tema que todavía es importante mejorarlo, y a partir de ahí, pues, comenzar a estructurar alianzas con diferentes actores que permitan dar esa cobertura y permitan dar esa calidad de servicio que se requiere dentro del país. Debo decir también, en el caso de la Fundación, FUSAI trabaja en la base de la pirámide. El sector que atiende a la fundación es básicamente el sector de subsistencia, y hemos podido probar también tecnologías que, si nosotros educamos a la gente, formamos a la gente se incorpora a esto, y efectivamente puede facilitarse el acceso y puede facilitarse la posibilidad de que puedan obtener la diversidad de productos financieros que hoy por hoy muy pocas instituciones tienen estructurado, ¿verdad? Porque una cosa es decir que queremos atender a este segmento, y otra cosa es entender a este segmento y diseñar productos que efectivamente les vayan a beneficiar. Y en ese sentido, pues, los datos que se puedan ir generando es importante también para poder entenderlo mejor. Es difícil, digamos, pretender que puedan haber estos productos como financiamiento, como productos pasivos adecuados a ellos, si no entendemos las dinámicas, cómo operan, sus flujos, sus negocios, ¿verdad? Sus limitaciones. Fran hacía una mención importante. A este segmento tenemos que extenderlo donde él opera, porque no tiene el tiempo para ir a una agencia. Tenemos que darle una tecnología muy amigable y muy sencilla, porque tiene baja escolaridad, y tenemos que entender realmente cómo es que su negocio opera para saber efectivamente el producto que le vamos a ofrecer. Entonces, sí hay iniciativas, pero son iniciativas limitadas, y creo que las instituciones que estamos en este sector tenemos que tratar de entender mejor y tratar de aglutinar a todos los actores para poder beneficiar a estos segmentos tan importantes para la vida del país. Y muchas gracias por la intervención de cada uno de los panelistas. En estos momentos vamos a hacer una relectura también desde la plataforma alterna a las preguntas que se tengan desde el público. Se enfatiza en la necesidad de hacer sentir la voz de las pymes en estos espacios. El equipo me ha pasado algunas valoraciones. Una pregunta específica es para el licenciado Goches, sin embargo, está abierta también para los distintos panelistas. ¿La recuperación del sector transporte es porque estuvo paralizado por completo en el confinamiento? Es una pregunta. El licenciado Goches no ha podido ingresar en estos momentos, pero ha estado pendiente del desarrollo del webinar y ha trasladado una respuesta, una valoración. Leeré, por lo tanto, la respuesta enviada por el licenciado Goches ante la pregunta específica por el tema de la parálisis al sector transporte en el marco del confinamiento.
Dice el licenciado Goches, la recuperación del sector transporte obedece a dos elementos. El primero, la reactivación del sector después de estar en inactividad, caso particular el transporte público, y la demanda de sectores como para producción, servicios y construcción, que ha mostrado una mayor dinámica para requerir el traslado de materias primas y mercadería. Hemos visto también otra serie de valoraciones y comentarios. De momento, pues la pregunta era muy específica. He de mencionar que a partir del informe y de la reseña que se ha trasladado, se evidencia un nivel de optimismo, pero con cautela, decía el licenciado Goches. Expectativas también a lo que se viene y ubicarse en este parámetro arriba del 26%, en esta medición de la confianza MIPE, parecería trasladar una situación optimista. Hay una notable capacidad de maniobra, hacia la analogía entre un barco y una lancha, y que se busca también hacer más con menos recursos. Por otro lado, señalando algunas intervenciones del equipo panelista, se ha mencionado datos de subsistencia relacionados a 2 millones de personas aquí en el contexto salvadoreño, un aumento en la competencia, pero también un impacto notable en la delincuencia, la disminución de la demanda. Se ha señalado también una etapa de normalización ante este entorno pandémico. Y por otro lado, pues un elemento muy interesante que nos mencionaba el licenciado Dimas, una cosa es atender el sector y otra cosa es entenderlo. Mencionaba también el doctor William Pleites de algunas posibilidades importantes, pero que también a veces está hablando de diagnosticar un país que ya no existe o que está cambiando. Y más si esto se aúna ante esta dinámica post-pandémica. Por otro lado, algunos elementos importantes que nos señalaba también el doctor Masferrer, la simplificación, las alianzas que han venido trasladando y las posibilidades también de incursionar en otra ventana de oportunidades. Es en este sentido en donde se ha analizado a la luz del informe del índice de confianza MIPE trimestre 2 2021 y donde se han señalado rasgos importantes de cara a la actualización del perfil de las mujeres emprendedoras. Ese ha sido el propósito de este webinar. Es FUSAI a través de el Observatorio MIPE, quien agradece a todos los que nos han acompañado. Haremos llegar a sus correos electrónicos el link en donde podrán ver, compartir este webinar y los resultados de esta importante investigación. Se agradece también a nuestros panelistas, el licenciado Quintanilla, el doctor William Pleites y el doctor Masferrer, por su tiempo, por su intervención y pues, por sus argumentos y análisis. Feliz tarde para todos y todas, y con esto entonces daríamos por finalizado este evento. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenas tardes.